Familia hermosa, buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión, a este live. Para mí es un honor y una alegría conectarme con ustedes. Bendita noche para todos y bueno, espero que le saquemos el máximo provecho a este encuentro. Ahora me voy a poner los ojos para leerlos. Por favor, vayan colocando en qué lugar del planeta están para saludarlos. Jojo Sweet, bienvenida desde Bogotá. Angélica, bienvenida, bienvenida, gracias por estar allí. Bueno, vamos a aprovechar el inicio de esta conversación. María desde Miami, Alquimia Salón desde Costa Rica, La Salsera de Caracas desde Chile. Me imagino que tú eres cantante de salsa. Ajá. Desde San Cristóbal, Costa Rica. Bueno, vamos a aprovechar el inicio de esta conversación para que me vayan colocando aquí en el signo de interrogación preguntas. Voy a responder una o dos preguntas. Para mí es una alegría poder responderles. Elixir Ropa Interior desde Neuquén, Argentina. Estoy muy contento porque en un mes voy a estar en Chile y en Argentina. Por primera vez en Chile, por segunda vez en Buenos Aires y por primera vez en Córdoba, Pucón, Chile. A ver, Miami, Soy Energy. Fernanda Desconsuelo desde los Andes, Chile. Gabriela desde Argentina. Pucón, Chile. Desde Venezuela. Bueno, muchachos, les cuento. Hoy vamos a tener un encuentro muy especial, ¿sí? Hoy les voy a presentar a una mujer increíble. Y les digo que es increíble porque es de ese tipo de personas que ha vivido su vida intensamente, ha logrado todos los éxitos de esta vida y es un ser que brilla. Es un ser que brilla con esa luz impresionante que tiene. Y no solamente es una mujer increíblemente exitosa, es un ser de una luz impresionante y de una sabiduría impresionante. A ver, yo sigo saludando por acá. Sergio Castro desde Costa Rica, Venezuela, Claudia Navas, Pato Vargas. Consultaste para asistir en Córdoba y no te respondieron más. Qué bueno que me lo estás diciendo, Pato Vargas L84. Te quiero pedir, por favor, vas a escribirme directamente a mí, ¿sí? Para yo tener tu número. Lo que sé es que la productora de Argentina ha tenido 2 días en un proceso en el que ha estado desconectada de los teléfonos. Entonces, si escribiste hace 1, 2 o 3 días, puede ser por allí la razón por la que no te está respondiendo. Pero igual escríbeme tú a mí para que verifiquemos si tienes el teléfono bien escrito, ¿sí? Que ella con todo el amor te va a atender. Y creo que ella está saliendo de ese proceso entre hoy y mañana, y ya entre mañana y pasado mañana va a estar al día en responder a todas las personas que le van a escribir. A ver, les decía, vamos a conversar hoy con una mujer espectacular. Yo sé que ustedes la van a amar, ya algunos la conocen porque hace algunos meses hice un live con ella, ya he hecho 2 lives con ella aquí. Ella me ha entrevistado a mí, hoy quise entrevistarla a ella porque se nota que es un ser humano de una calidad excepcional. Su nombre es Linda Lucía Callejas, creo que es ingeniera, es una actriz de renombre aquí en Colombia, fue reina de belleza, y bueno, es una mujer que ha vivido su vida bien vivida, y lo que vamos a hacer hoy es extraer su sabiduría. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra querida Linda, voy a responder una pregunta que Pavo Bao nos está haciendo aquí. Se las voy a leer y la voy a responder. Y ya después vamos a pedirle a Linda que se conecte para que aprovechemos nuestro tiempo con ella. Y bueno, le voy a hacer muchas preguntas y yo sé que ella con todo el amor nos la va a responder. A ver, voy con esta pregunta. ¿Cómo dejar de sentir inapetencia por la vida? Dejar de sentir miedo, amarme primero yo y no desistir e insistir. ¿Cómo iniciar ese cambio? Muy buena pregunta, señorita Pavo.
A ver, te voy a responder esa pregunta porque yo pasé por algo similar, tal vez no tan fuerte como lo que tú nos estás describiendo en tu pregunta, pero pasé por algo similar. Y durante muchos años, posterior a mi adolescencia, yo sentía deseos de no existir en esta tierra porque no le encontraba mucho sentido. Para mí la tierra era un montón de contradicciones. Lo que tú estás describiendo en tu pregunta probablemente provenga de heridas de la infancia y lo que siento es que puedes haber vivido herida de humillación, puedes haber sido humillada, puedes haber sentido mucho maltrato o un abandono. Alguna de esas tres cosas tienes que haber vivido, porque el resultado de eso que acabas de describir es literalmente eh, lo que no te permite sentir que la vida tiene sentido. Cuando no recibiste amor, de ese amor profundo, de esa contención, de esa ternura, de ese amor de papá y mamá, pues por supuesto dejamos de sentir que la vida tenga sentido. Y al no sentir que la vida tiene sentido, pues el que paga los platos rotos es la vida. Entonces, lo primero que te voy a decir es, lo que tú estás viviendo es el resultado de un proceso espiritual, en donde tú aprendiste y viviste lo que estás viviendo porque estás en ese nivel de conciencia en donde te toca vivir y sentir eso que te tocó, que estás viviendo. ¿Qué quiere decir? Que antes de nacer tú escogiste esta lección en particular, sea lo que sea que te tocó vivir. Tú la escogiste. ¿Para qué la escogiste? Pues porque es una lección que te faltaba aprender. ¿Cuál es la gran lección que te falta aprender? Aprender a levantarte del desamor. Lo que tú estás manifestando en tu pregunta es un profundo desamor. Tal vez el desamor vino porque fuiste ignorada, no fuiste atendida, no fuiste amada lo suficiente. Tal vez el desamor vino de esa raíz, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese desamor? Que ese desamor es como el patrón que tú aprendiste a vivir. Ah, bueno, como recibí desamor, ahora yo aprendo a vivir en el patrón del desamor y no me amo, no me atiendo lo suficiente porque no me considero lo suficientemente valiosa, ¿sí? Y al no sentirte lo suficientemente valiosa, entonces no terminas lo que comienzas, nada te importa, porque en esencia no crees en ti misma. No crees en ti misma, te sientes insuficiente. Por ejemplo, si papá no estuvo contigo, no te dio el amor, la ternura y la contención que esperabas, lo natural es que los niños que sufren de eso comienzan a sentirse insuficientes y ven el mundo desde los ojos de la insuficiencia. Entonces el primer paso es la sanación del origen de lo que tú estás viviendo. Y esa sanación tiene varios pasos. Uno de esos pasos es el reconocimiento de lo que te pasó. ¿Qué te sucedió? ¿Cómo te sucedió? ¿Sí? El reconocimiento de lo que tú sentiste y cómo lo sentiste. ¿Para qué? Pues para entender quién eras tú y cómo lo viviste. Para que miraras desde esas dimensiones de lo que te pasó en tu vida, cuáles fueron las decisiones inconscientes que tomaste acerca de cómo ibas a interpretar la vida. Recuerden siempre esto, y lo voy a decir despacio. Las experiencias que vivimos en la etapa de la infancia y la adolescencia configuran el sistema a través del cual nosotros interpretamos la realidad que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Si tomaste la decisión de sentirte insuficiente, de sentirte víctima, de que no te importa la vida, fue el resultado de una de esas experiencias y cómo tú la interpretaste. Entonces, a partir de esa interpretación es que tú te mueves en el mundo y tomas las decisiones que tomas. Por eso el primer paso, señorita Pavo, es que tú busques un proceso terapéutico que te permita sanar, que te permita desplegar y reconciliarte contigo misma. Y sobre todo que te permita aprender a creer en ti. Porque lo que tú estás haciendo es que no crees en ti, no te tomas en serio y no te sientes valiosa. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ese va a ser el paso. Y ese va a ser pues el inicio del proceso. Para que a raíz de ese inicio del proceso, tú tengas la capacidad, tú tengas
tú tengas la capacidad de verte con otros ojos, que eso es lo más importante, ¿sí? Proceso. Aprender a mirarte con los ojos de amor. Ahora doy la bienvenida a un ser humano que sí sabe mirarse a sí misma con los ojos de amor. Linda, buenas noches, Es bienvenida. esta invitación tan deliciosa. Muchísimas gracias. Estaba escuchándote. Estaba fascinada con todas tus palabras, con esa conexión tan grande que logras hacer en nosotros los que te admiramos y te escuchamos siempre. Linda, gracias, mi amor, gracias y gracias por aceptar la invitación. Bueno, déjame decirte que estoy muy honrado porque las dos veces que he tenido la oportunidad de hablar contigo a través de este medio, pues te voy a ser muy honesto. Yo sabía que tú existías. Lo que sucede es que yo viví 18 años fuera de Colombia y además de eso, pues no soy asiduo a la televisión, no veo televisión de ningún lugar del mundo. Entonces, para mí, la experiencia de saber que iba a hablar contigo fue como así, yo, ¿qué? Me sentí así como que en un impacto muy grande, pues porque sabía lo trascendental de tu vida aquí, del impacto que generas para muchas personas. Eh, Linda, a ver, quiero hacerte muchas preguntas. Primero quiero descubrir, porque yo sé que tú desde muy joven alcanzaste niveles de éxito muy grandes, ¿sí? Eh, y desde hace mucho tiempo, pues estás en la escena colombiana, eres protagonista de la vida, de la cotidianidad colombiana, aunque tengo entendido que ya no estás en Colombia. ¿Qué significó para ti? O sea, ¿cuál fue la marca? ¿Qué fue lo que te generó a ti el haber logrado tantas cosas estando tan chiquita, tan pequeña? Bueno, me haces unas preguntas bien interesantes porque hablas de mi carrera artística. Ujú. Y me sorprende que me preguntes sobre mi carrera artística porque yo decía, Humberto me quiere entrevistar, me va a hablar de mi carrera artística, actriz, música en mi vida, del montaje de obras teatrales, de mi vida como life coach, de mi contacto espiritual. Entonces tuve como muchas preguntas antes de ingresar y decirte, por favor, recíbeme en este live. Pero la verdad es que en mi vida, si me devuelvo un poco, este mundo artístico fue una sorpresa. Esto no llegó porque yo lo buscara. Y yo creo que era parte de mi contrato sagrado con la humanidad, poder empezar a caminar en esa dirección. Estudié música, no tenía nada que ver con la actuación. De hecho, la primera vez que me llaman a trabajar en televisión, yo les pedí, les supliqué que por favor me pusieran a cantar o a tocar la guitarra, pero no a hablar, porque no tenía ni idea de cómo actuar. Y fueron y han sido 34 años de carrera artística. Que esto me lleva a pensar lo de los dones, que tú muchas veces hablas de los dones. Nosotros no nos escapamos del encuentro con nuestro contrato sagrado, con nuestros dones. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ahí está nuestra responsabilidad. ¿Los vas a expandir? ¿Los vas a guardar en el bolsillo de atrás? ¿Te vas a llenar de inseguridades? ¿Te vas a creer lo que la gente dice de ti? ¿O vas a tener confianza en ti? Entonces, siendo una niña con muy pocas posibilidades en esa época, realmente pocas, empezar a construir esa confianza no fue fácil, pero es posible. A veces, Linda, lo que estoy entendiendo, lo que me estás diciendo es que a ti el destino te atrapa y tú no te sentías, o sea, tú no estabas buscando el destino te llamó a ti. Así fue lo que sucedió. así fue. Y por eso les digo, yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia, mejor dicho, soy un caminante cósmico de este universo teniendo una experiencia física. Y como yo vivía así medio perdida en muchas cosas, jugando con muchas cosas, pero eso sí, conectada con la música, conectada con la sanación a través de la música. Y un día, de repente, se presenta este, empieza por un reinado, empieza con un reinado de la belleza en Antioquia y termino trabajando en televisión. Entonces el destino sencillamente me agarra y me dice, venga,
es que este es parte de su camino. Y como no lo ha visto sola, entonces le vamos a ayudar. Y el ayudar fue que terminé sumergida, ya han sido 34 años de artística, he podido cantar, actuar, hacer novelas para plataformas a nivel mundial, en nuestros canales en Colombia, en canales regionales, contando historias también en mis redes sociales. Linda, ¿cómo hiciste para construir esa confianza? O sea, yo te escucho y estoy imaginándome el escenario de cómo tú entras y comienzas a vivenciar la experiencia de sumergirte en un universo, bueno, no sé cómo será ese universo el que tú viviste, si era hostil, si te sentiste presionada, no sé cómo fue ese universo, pero ¿cómo hiciste para consolidar esa confianza? ¿Cuáles fueron tus herramientas en ese momento? Fue un camino lindo, pero un camino difícil. Difícil porque era diferente. Y los seres humanos estamos acostumbrados a acomodarnos en una situación y no nos queremos mover de ahí. Cambiar nos cuesta. Entonces, claro, de repente me dicen, mira, tenemos esta propuesta para ti, me pareció fabuloso, yo voy a empezar a trabajar en televisión, empecé a trabajar en Teleantioquia presentando un programa, un magazine, y después termino trabajando en televisión nacional. Tuve momentos en los que me decían, la reinita, llegó la reinita. Entonces no era ni el músico que había trabajado durante toda su adolescencia para ser músico, ni la actriz, sino la reinita. Y a veces era un poco ofensivo, y lo he contado en muchas entrevistas. Cuando realmente hoy que soy un adulto y que llevo tantos años de carrera, sé que la televisión y el público se merecen nuevos rostros. Son alimento para el alma, para el corazón, para los ojos. Pero para mí al comienzo fue muy difícil. Decirte que empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo es falso. Trabajaba tanto, tanto, que me quedaba el tiempo para estudiar en la noche, primero con la dicción, entonces tenía que ponerme un lapicero, un lápiz aquí, y empezar a hablar así, uno, dos, tres, Ujú. cuatro, todas las noches, porque además yo hablaba así toda paisita. Ay, de verdad. Ujú. Y le habían dicho al director que yo tenía acento neutro. Así que me tocó en ese momento a la brava. Pero ocurrió algo muy especial y se los quiero compartir porque de esto casi no hablo. Y es que a mis manos, en esa época, llegó un libro de Luis L.A. que hablaba sobre sanar su vida. Después me leí uno de afirmaciones. Después me leí uno de sanando el cuerpo interior. ¿En qué Y año, Linda? uy, yo no puedo recordar eso, pero muchos, estamos hablando, no, no sé exactamente, pero fue muy al comienzo de mi carrera, 30 años, veintitantos años. Estaba ella así en furor, sus libros, y todo el mundo hablaba de eso. Y yo me acuerdo que se me quedaron las palabras de ella metidas en el corazón, donde decía que uno podía desarrollar la confianza, pero después de mencionar 7 cosas iniciales que uno debería desarrollar. Pero eso me empezó a conectar con algo más sagrado mío y entendí que lo que es para uno, ni que uno se quite. Y lo que no es para uno, ni que se ponga. Pero tampoco es que las cosas lleguen gratis. A mí me llega muy fácil al comienzo, pero es como tú sabes que tienes una cita, pero eso no significa que tú tengas que poner tu alarma para que puedas llegar a tiempo, porque tienes esa cita con el destino. Entonces fue un trabajo muy serio cada noche, fue un trabajo muy responsable y como ella hacía, me he pasado la vida aprendiendo a desarrollar mis dones, a entenderlos, porque al comienzo fue muy difícil. Al principio, yo me acuerdo que llegaba, por ejemplo, a un set de grabación y el director me exigía y yo muchas veces no entendía de técnica. Entonces empecé a descubrir que tenía que conectarme con algo más y era, no tenía el tiempo para empezar a estudiar en una universidad, pero sí tenía la capacidad de observar y entender que había llegado hasta ahí como un regalo, pero cómo lo iba a transformar ese regalo estando en mis manos. Entonces empecé a estudiar lo que hacían mis compañeros. Esa fue mi universidad.
y se volvió un proceso precioso. Unos demasiado amorosos y otros demasiado observadores, juzgadores, a los cuales les agradezco muchísimo más, porque me enseñaron que su juzgamiento no me dañó, su juzgamiento fue el peldaño para seguir creciendo. Linda, lo que tú acabas de decir, o sea, para que tú digas lo que acabas de decir, se requiere de un nivel de maestría muy alto para poder entenderlo en el momento en el que lo entendiste. Entonces voy a colocarlo así como que herramienta de Linda Lucía número uno. Te diste cuenta que lo que estabas viviendo era un regalo y decidiste transformarlo en parte de tu maestría, o sea, decidiste transformarlo para hacer algo bonito de eso. Sí. Dime una cosa, ¿en ese momento lo concebiste así o pasaste por la etapa de la rabia, pasaste por la etapa de ver, esa, por ejemplo, esa gente que te descalificaba o te atacaba? ¿Cómo sentías esa confrontación? ¿O lograste verlo y ya va, aquí estoy yo y paso por encima de eso? No, ojalá hubiese sido un poco así, aunque la verdad honro la manera como sucedió. Al principio me daba miedo. Es que los seres humanos tenemos muchos miedos. Además, yo venía de una situación de vida que supuestamente en ese momento para mí no era la mejor. Hoy entiendo que sí, que eso era lo que yo tenía que vivir para ir transformando mi vida y hacerme responsable de ella en las diferentes etapas, porque es que este proceso no se detiene, Humberto, y tú lo sabes muy bien. Nosotros no es que, ay, no, yo ya trabajé el perdón, yo ya trabajé el rencor, no, yo ya trabajé la resiliencia. No, mi amor, esto no para. Esto va a parar el día que te vayas, pero antes no va a detenerse. Entonces al comienzo me dolía, pero que el dolor no te paralice. Eso sí lo tenía en mi corazón y lo tenía en mi cabeza. Yo decía, esto no me puede detener. Y descubrí que me hacía más consciente de mi proceso. Entonces no me juzgaba por lo que no lograba, sino que empezaba a juzgarme por mis pequeños logros. Y me los celebraba, solita me los celebraba. Yo decía, bien, China, lo estás haciendo bien, muy bonito, así vamos a hacerlo. Vas a trabajar hoy más con esta adicción, vas a aprender tal cosa. Y realmente fue un proceso tan sanador. Y no solamente sanador, sino un proceso donde inclusive mis compañeros, el medio, empezó a llamarme y a confiar en mi trabajo. Descubrieron que tenía una responsabilidad nivel Dios. Ojo, no le entregué mi proceso en manos de nada. Hágalo usted, que yo no soy capaz. Fue difícil, horas sin dormir, muchos libros, cuando no podía porque estaba grabando, mucha observación a mis compañeros. Trataba de entender más allá de las palabras lo que me quería decir mi director y trataba de no quejarme, porque querido Humberto, cuando uno se queja, la víctima uno le escucha con el corazón 4 o 5 veces. La sexta, tú ves que te llama y tú dices, ay, qué pereza. Me va a... Sí, 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 total. Entonces me hice cargo, me hice cargo. Linda, me encantó escuchar que para ti Luisa Hay fue la que te envió ese despertar. Para mí también lo fue, eso fue en el año 2001. En el Sí, año 2001 yo descubrí, usted puede sanar su vida caminando por las calles de Caracas y en algún momento decidí comprarlo porque me sentía en un estancamiento muy fuerte y ella me abrió un universo y en esa época supuestamente yo era el director espiritual de una organización en la que ayudaba a muchas personas, pero ese lado de lo que ella nos muestra allí para mí estaba totalmente desatendido. Mira, yo estoy construyendo en esta conversación como los orígenes de esa sabiduría que tú has consolidado. Yo tengo muy claro que nosotros tenemos puntos en nuestra vida en la que tocamos fondo, en la que la vida nos muestra una cara diferente a nuestras expectativas. yes. En mi caso personal, las tres quiebras, el divorcio, el haber emigrado de mi país, Colombia, fueron momentos muy duros, muy dolorosos. ¿Cuáles fueron esos momentos que a ti te llevaron a darte cuenta de esa luz que está más allá de lo que en realidad estabas viviendo en ese momento? El primer destello, y voy a ser muy honesta con lo que voy a contar, fue mi infancia. Mi infancia no fue el lugar ideal.
el lugar seguro, el lugar a salvo. Conocí muchos aspectos oscuros de la humanidad. Y de la humanidad me refiero a la gente más cercana que tenía. Entonces crecí en un ambiente agreste, difícil, con una abuela amorosa, con una mamá increíble, con unos tíos amorosos, pero conociendo el lado oscuro de la humanidad. Entonces, en primer lugar, vengo de ese hueco, sin herramientas, siendo una niña, donde perfectamente mi vida hubiese podido tomar un rumbo totalmente diferente. Y sin embargo, ahí sí te digo que la divinidad, y por eso creo tanto en ella, me saca en ese primer proceso y me muestra la luz y el color de la humanidad. Después llega el secuestro de mi primer esposo, que yo ni siquiera, yo de esto no he hablado, creo que en ninguna entrevista. He sido muy hermética porque el tema del secuestro siempre me ha parecido un crimen demasiado devastante para una familia, para una sociedad, porque por lo menos cuando una persona fallece, tú sabes dónde está. Está a los pies de nuestro Señor, está allá con el resto de almas disfrutando de la fuente. Pero cuando se llevan a una persona en contra de su voluntad, la familia queda suspendida en el tiempo y en el espacio, sin entender qué sucedió. Yo tenía 19 años, acababa de ser reina de Antioquia, acabamos de llegar de celebrar un año del reinado mío y de repente se lo llevan. Y no solamente se lo llevan, empiezo a descubrir la otra cara del secuestro, cosas terribles que uno ni siquiera se atreve a repetirlas hoy en día. Después de sanar mi corazón, sanar nuestra vida, volver a creer, volver a confiar, la muerte de mi primer esposo. Y creo que me dolió muchísimo más el secuestro que su muerte. Porque Pero como les él falleció en no, cautiverio. a él Ah, lo estuvimos, nos casamos después de eso. Tuvimos a nuestra hija mayor, a Linda Aristizábal, que es mi hija, la que vive en Canadá, en Vancouver. Y mi hija tenía 4 años cuando a él le da un infarto de repente. Pero voy a hablar de una cosa bien especial. Este hombre descubre un camino espiritual. Habiendo sido católico, apostólico y romano, descubre que hay más cosas y empieza a construir un mundo y unas creencias distintas y a conectarse con unos mensajes del cielo tan grandes, tan profundos. Y él decía todos los días antes de salir de la casa, si hoy me llaman desde el cielo, estoy listo. La muerte no es sino un cambio de traje. Para él estaba listo, pero yo no estaba lista. Ese fue wow. uno de mis momentos más difíciles, con una niña de 4 años, sin saber qué iba a hacer en esta vida, porque vivía como, después de haber tenido una infancia dolorosa, dura, excepto por mi madre, mi abuela, mis tíos, por esa familia hermosa, otras cosas fueron bien oscuras. De repente empieza ese florecimiento, el reinado, empecé en la televisión, cantar, todo, y de repente, después de estar en esa burbujita, wow, yo veo que a la burbujita de repente le hacen pin, la pinchan y se cae. Y cuando se cae yo dije, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo se maneja? ¿Esto para qué sirve? Primero me renegué, dije, ¿por qué 1000 veces? Y alguien en su infinita sabiduría me dijo, ¿por qué no te preguntas más bien para qué? Y renegué mucho tiempo, sobre todo viendo a mi hija, que mi hija cuando lo vio, porque además me recomendaron que debía verlo en el ataúd para que se despidiera de él y para que entendiera lo que había pasado, para que no lo esperara toda la vida, porque ese patrón se podía repetir, iba a sentir, mi padre me abandonó, entonces yo voy a buscar quien me abandone. Entonces me recomendaron hacer las cosas con mucha conciencia y ella lo miraba y me decía, mami, no le podemos
decir que se despierte un ratico y que juegue otra vez conmigo. Mm. O me decía, me la encontraba debajo de la mesa del comedor llorando y me decía, no estoy llorando, mira, es que me sudan los ojos. Yo no sé por qué me sudan, pero mira cómo estoy. Ya me los seco porque me los he secado todo el día del sudor que tengo. Y eso fue muy difícil. Entonces entendí que teníamos que sanar juntas, que teníamos que hacer un proceso con mucha conciencia juntas, que no se nos quedara guardado en este vehículo, porque este se enferma con todas las cosas que construimos espiritual, mental, psicológicamente. O sea, que fue, o sea, yo me estoy poniendo en tus zapatos en ese momento porque mi hija va a cumplir 4 años en unos meses y veo su nivel de inteligencia, su nivel de comprensión, su nivel de vínculo relacional que tiene en este momento. Y siento que el dolor se multiplica porque estás viviendo el duelo también a través de sus propios ojos. No solamente cargas con tu propio dolor, tu propia ausencia, sino que cargas con el dolor de la bebé. Linda, a ver, yo quiero en algún punto, hay preguntas aquí que las personas están haciendo, eh, y me gustaría, o sea, quiero hacerte una pregunta, pero quiero llegar a esa, ¿por qué Linda, por qué Linda, siendo quien es, está dedicada ahora al servicio? Porque a mí me parece esto, o sea, me parece fantástico. Mira, te voy a contar lo siguiente. Yo llevo desde el año 2013 entrenando personas en el área del coaching, certificándolos, tengo alianzas con algunas universidades y mi labor es certificarlos. Y allí hay personas, empresarios, psicólogos, médicos, o sea, personas de de todos los ámbitos. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a ti a estar de este lado tan humano después de haber vivido esa vida con tantas cosas interesantes? Bueno, es que aquí hay una historia de fondo de la cual tampoco hablo mucho, pero es que tú eres experto en sacarnos del alma y hacernos confesar nuestros contratos sagrados con esta humanidad, lo cual honro profundamente, siempre he honrado tu presencia y me encanta saber que puedo y que estamos llegando a tantas personas a través de este conversatorio. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar nuestros dones. A veces esos dones nos asustan, a veces nos aparecen en una etapa muy inicial como fantasmas. A veces nos asustamos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Y en alguna parte de nuestra vida inclusive cerramos la puerta a esas cosas y decimos, no, eso fue mi imaginación delirante, que esa es una de mis frases favoritas, que además creo que la voy a registrar. Es por molestar, pero es mi imaginación delirante. Entonces, en esa etapa inicial, yo no quería que nadie viviera lo que yo tuve que vivir. A mí me tocó desarrollar herramientas solita, porque trabajaba demasiado, porque en mi casa bien paisa, eso del psicólogo no existía. Y el coach menos que existía eso. Ay, ¿sabes cómo le decían a uno? Ay, ya deje la bobada que eso también va a pasar. Yo no sé a cuántos de ustedes les sucedió eso, pero en mi casa no te abrazaban y decían, mi amor, ya eso va a pasar, no te... Deje la bobada que todo pasa, ya, deje la carajada pues. Ay, es que tengo el corazón roto. Ay, eso pasa. Ay, siempre como que minimizaban, y yo no sé a cuántos de ustedes que están conectados les pasaba que a uno le minimizaban las cosas. Entonces tuve una época, y eso me ha acompañado por vida, lo que pasa es que hoy lo he aprendido a canalizar, donde veía cosas y escuchaba cosas. ¿Qué veía? Veía la ira en las personas y me asustaba mucho. Me llegaban mensajes y me decían, dígale, era como el susurrito de, esto es para esa persona, pero yo cómo le iba a decir. Y me decía mi mamá en mi casa, calladita, eso no se dice, eso no se hace. Entonces, hoy, 26 años llevo sirviendo a la gente desde el silencio. Muchas personas han llegado a mi vida, Humberto,
a recibir un mensaje de la divinidad, de los ángeles, como tú le quieras llamar, a recibir esa sanación a través de mi voz, porque creo en la sanación a través del sonido, a través de los olores, a través de la meditación, los colores, la naturaleza, el agradecimiento. Entonces fue algo que en algún momento de mi vida tuve que aceptar. Y aquí les digo que los regalos no siempre llegan empacados así divinos con ese moño dorado, y porque yo soy blin blin, no llegan con ese moño dorado hermoso. A veces uno tiene que desenterrarlos y descubrir que son regalos. A veces uno los quiere esconder, que nadie se da cuenta, me van a decir loca. No, pero es que alguien me decía, ay no, pero es que otra actriz que sale con... Y yo les decía, no podemos ser tan chiquitos de corazón ni de pensamiento. Somos energía, somos tantas cosas a la vez. Y tenemos la necesidad, la obligación de desarrollar esos dones primero para nosotros y después para ponerlos al servicio del otro. Entonces, sencillamente me puse la 10 y dije, acepto este reto. Y el reto es escuchar, ayudar en procesos dolorosos a otros y servir. Me ha conectado con mi más profundo contrato sagrado en esta vida. Y es que lo lindo es que tú has transitado, ¿no? Has sido purificada por fuego. Y Pero básicamente, pruebas. y eso es lo que te da la coherencia para poder mostrar, porque, a ver, te voy a decir algo, después de haber visto tantas personas formarse, de haber dado tantos cursos, y es que el coaching se puede aprender, ¿sí? Se puede aprender a hacer terapia, se puede uno graduar de psicólogo, de psiquiatra, tú te puedes graduar, ¿sí? Pero esa conexión íntima de poder sentirte uno con el otro, lo da solo la experiencia. Bueno, no en vano, por ejemplo, si a las personas que tengan conocimiento de esto, los mejores centros de rehabilitación de personas que están en estados de drogadicción son fundados por personas que han pasado por ese proceso, porque es la empatía, la conexión, la capacidad de hacer la conexión. Y en eso pues tú tienes toda la coherencia del mundo porque has sido purificada por ese fuego. Y llevas muchos años dedicado, o sea, yo no sé el tema de tu carrera artística, pero tú paralelamente a ser un artista, has estado ejerciendo tu labor terapéutica. Y he estado estudiando y formándome, porque considero que todos los seres humanos podemos desarrollar esas habilidades especiales. Y no es cuestión de ego. Yo he tenido un conflicto con esas jerarquías donde me encuentro con personas como, ay, la vaca sagrada, que sabe mucho de este tema y hay que reverenciarla. A mí me asusta un poco eso, porque siento que todos los seres humanos potencialmente podemos abrir nuestro corazón a recibir todas esas cosas, ese conocimiento milenario, pero a veces lo cerramos y decimos, no, yo no creo en eso. No, eso es New Age, eso no es de Dios. Y nosotros decidimos en qué creer y en qué no. Pero, ¿cuál ha sido mi diferenciador? Que lo he puesto siempre al servicio, primero mío, obviamente, porque necesitamos amarnos y respetarnos y honrarnos, y después ponerlo al servicio de los demás, con una responsabilidad muy profunda, como me decía una de mis maestras. Es necesario, es importantísimo respetar al ser que tienes enfrente, estudiar, ir de la mano, acompañarlo, ponerte en sus zapatos, porque cualquier palabra que tú digas puede afectar positiva o negativamente a ese ser humano y puedes tener la responsabilidad de ese cambio en tus manos. Entonces siempre lo he tomado como debe ser, con mucha responsabilidad, con los ojos abiertos, con el corazón muy abierto, escuchando como se debe escuchar.
Mira, Linda, aquí hay una pregunta que nos hace Gloria. Gloria Gómez Mesa. ¿Cómo desarrollar o despertar los dones? Esa es una buena pregunta. ¿Qué le diríamos a Gloria? Bueno, si hablamos de Luis L.A., ella hablaba de, primero, cree en la sanación. Ella hablaba como de 6 o 7 principios. Refréscame la memoria tú, por favor, Humberto, pero ella hablaba primero de creer en la sanación. Si no creemos, ¿cómo la vamos a recibir? Ella hablaba también de desarrollar tus dones. ¿Qué es desarrollar tus dones? Primero entender que los tienes. Conéctate con ellos. No hay nada más hermoso que conectarnos desde el silencio de lo que nuestra alma está gritando y que nosotros no le permitimos que salga. Entonces existe la meditación, la oración, repetición de mantras, existen las esencias, existen los ejercicios y tú lo sabes, donde uno puede empezar a desarrollar, venga, yo me quiero despertar a tal hora a partir de mañana y hay una técnica y hay técnicas y ahí sí empiecen a buscar, porque si, buscando es que uno encuentra y se conecta con lo de uno, donde a través de esas técnicas uno dice, oiga, sí, yo quería empezar a despertarme a esta hora y lo estoy logrando. Y nadie te llama, no es el despertador, es la programación que estás haciendo desde tu conexión con tus dones, obviamente utilizando esas técnicas. También Luis Ley nos decía, escucha tu cuerpo. A veces nosotros no nos escuchamos. Entonces hay personas que dicen, no, yo tengo una intuición, porque además la intuición, déjenme decirles, yo no sé si ustedes saben, pero Albert Einstein decía, lo voy a buscar, tengo mi aquí y quiero buscarlo, la frase exacta para no ir aquí le está. Albert Einstein decía, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Y lo decía él, no nosotros, no nosotros pobres mortales. Entonces conectarnos y afinarnos con nuestra intuición. Pero aquí, ojo, esto no es una cuña en contra de... Hay personas que dicen, yo consumo algo alucinógeno y me conecto y tengo una vivencia espiritual muy profunda y muy... Yo respeto la forma como tú llegues a eso. Yo no he transitado ese camino. Mi camino ha sido totalmente distinto. Ha sido rindiéndome a la divinidad, a escuchar, ayunos, música, meditación, confianza, mucha confianza en el proceso que estoy llevando adelante. Y lo más impresionante es que cuando ese camino se empezó a despejar, que fue hace muchísimos años atrás, empezaron a llegar las personas correctas a mi vida. No las personas de televisión y teatro, esa es una carrera que amo y honro, pero esas personas, esos maestros que necesitaba en ese momento particular. Y he sido necia y lo reconozco abiertamente porque siempre hacía un trabajo ahí espiritual, pero cuando empezamos a tener diferencias, eh, yo jamás pelearía con alguien o discutiría por esa razón, porque es su proceso y su creencia, pero tengo la mente más abierta y yo decía, no puede ser solo lo que me está diciendo, tiene que haber más. Hay que seguir descubriendo, hay que seguir buscando. La Entonces, mente, la mente del que investiga. Mira, Livia te está preguntando cómo te diste cuenta que podías percibir esos mensajes. ay, ¿cómo podía, cómo me di cuenta? Al comienzo fue muy disruptivo, no fue bonito, no fue nice. Veía cosas que no quería ver, tenía pesadillas que no quería tener, porque inicialmente no me pregunten por qué, no fue lo lindo, sino fue como lo doloroso. Tal vez en mi mente de niña, como era una niña y no tenía ayuda en ese sentido, tenía pesadillas muy fuertes. Además, recuerden que la infancia fue una infancia difícil en contacto con la oscuridad del ser. Entonces, lo que lograba ver en esa época eran cosas que me daban mucho miedo. En el proceso, en el momento en que empiezo a conocer otras personas, empiezan a guiarme con su sabiduría,
En el momento en que empiezo a conocer de cristales, por ejemplo. De niña yo jugaba con piedras, palitos y semillas. Eran mis juguetes favoritos. Mi mamá ocasionalmente tenía que barrer las piedras porque yo llenaba de piedras la casa. Y como a los 15 años me regaló un corazón en cuarzo rosado. Y yo dije, no puede ser que una piedra exista en ese color. Para mí era una piedra. Entonces hice ese descubrimiento y mi abuela me trajo un elefante que todavía tengo, chiquitito, así más o menos de grande, en malaquita. En esa época yo no escuchaba que los cristales ayudaban ni sanaban, nada, pero yo sí puedo decirles que tuve una experiencia con ellos personal, porque me parecían tan lindos, tan especiales, y yo me sentía mejor. Y después descubrí que emitían una vibración y eso es lo que nos ayuda con nuestros centros energéticos, pero eso lo descubrí muchísimo después. Entonces la verdad al comienzo fue difícil, pero empecé a buscar. No me quedé con eso doloroso o que me decían no lo diga, es mejor que se quede callada, sino que empecé a buscar y el que busca encuentra. Y no solamente encuentra, sino que el universo le responde. Y empezaron a llegar esas personas que me empezaron a dar la mano para entender lo que yo no podía entender. Y decidí en un momento de ese proceso, por voluntad propia, que uno también puede decantar lo que quiere ver y lo que no quiere ver. Tú no tienes que estar sumergido en la oscuridad si tú no quieres, porque para eso está el libre albedrío. Si tú necesitas empezar a desarrollar conexión con cosas que con una palabra tal vez construyan a una persona, esa persona que tienes enfrente, vas a aprender a desarrollarlo y vas a permitirte ser un canal limpio, transparente, donde tu personalidad y carácter se quedan a un lado para que esa persona reciba el mensaje que necesita en ese momento específico de su existencia. Y adivinen qué, ¡boom! El milagro sea. Es muy poderoso lo que estás diciendo. A mí me llegan muchas personas, Linda, asustadas de sus dones, ¿sí? Y lo que tú decías es así, no es, al principio no es bonito. Y me recordó mucho la experiencia de mi hijo Daniel. Daniel tiene sus dones desde hace, abiertos desde hace años. Y pues él hoy los canaliza a través del servicio de la hipnoterapia, de sus consultas de hipnoterapia. Pero al inicio, recuerdo mucho, una vez íbamos en el metro de Caracas y él comenzaba a decirme, esta persona, o sea, sentía el dolor de las personas y sentía lo que les estaba pasando. Pero también tú dijiste algo muy importante, Linda, y es que eh, tú puedes decidir en algún punto, pero eso está muy vinculado a lo que has crecido, como cómo te posicionas tú en eso, viviendo en dos universos paralelos y cómo te proyectas en esos universos paralelos, que siento que es la gran virtud de lo que tú has desarrollado para poder tener esa claridad mental de que tu alma sea una servidora para otras personas. Mira, aquí hay una pregunta de, a ver, voy a leerla porque está un poquito larga. Siento que tengo alguna conexión con algo muy espiritual. Me pasa que con la mirada puedo llegar a comunicarme con facilidad con las personas, pero siento a veces un poco de temor y eso me ha hecho ser un poco desconfiada con la gente que tiene una falsa intención. ¿Qué le podríamos decir a esta niña LICT, LIT? Mira, ella dice algo tan valioso, dice, siento que tengo alguna conexión con algo muy espiritual, pero me da confianza. Es muy importante que nosotros escuchemos a nuestra intuición. Para mí ha sido una herramienta fundamental porque me he librado de muchas cosas gracias a escucharme y tratar de estar sintonizada con esa grandeza, con esa intuición, con ese regalo divino. Mi consejo, ¿cuál es? Escúchate. A veces cuando uno tiene miedo hay que entender dónde sentimos ese miedo y por qué. Tal vez ese miedo te está protegiendo de algo. Acuérdense que de algo nos servían o le servían a nuestros antepasados el miedo para decir corra porque viene un animal gigantesco y se lo va a comer. Y eso es un impulso primario, correr, huir.
y el otro te puede estar diciendo, no te conectes por ahí. Mira, yo ahora, cuando dije, trato de decir yo, el a yo no me gusta, les contaba hace un rato que uno puede decidir qué canalizar y qué no, con qué se conecta y con qué no, y eso es un trabajo que requiere de una disciplina, obviamente, pero cuando uno siente desconfianza, necesita entender si esa desconfianza es por una situación que aún no se te ha develado o es por tus temores internos que no has trabajado. Entonces yo siento que este es más un trabajo interno para empezar a descubrir en qué dirección puedes irte. Yo trato de escuchar con mucha atención, sobre todo cuando tengo una persona enfrente y siento alguna incomodidad en mi cuerpo. Trato de evaluar por qué siento eso, si es mío, de la otra persona, si nos quiere decir algo. Creo que ahí es donde está nuestro libre albedrío y también nuestro trabajo espiritual. Y hay algo también muy valioso y es no sentir que nos las sabemos todas. Porque en este mundo espiritual hay mucho de ancho, mucho de largo y muchísimo más de profundidad en las dos direcciones. Así que tratar de no dar las cosas por sentado, analizar todo el tiempo, decir, venga, ¿por qué y para qué? Mira, Livia nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo no perder la paciencia con mis hijos? Entre ellos pelean fuerte, 9 y 4 años, y me da rabia. ¿Qué le diríamos a Livia? Alivia recordarle que ella es el adulto. Los niños están en su labor de descubrirse en el mundo, de jugar roles, quién manda, quién cuál, cuál es el más fuerte, pero el adulto somos nosotros. Nosotros ni siquiera regañando podemos modificar esas situaciones. Es cambiarle, sintonizar ese dial de una forma distinta. Oiga, ¿quién quiere hacer galletas? ¿Se van a quedar ahí o nos vamos a hacer algo bien rico? ¿Quién quiere sacar el balón pues para el parque? ¿Quién dijo yo? Esa es nuestra inteligencia emocional, porque nos podemos sentar a ver cómo pelean. O empezar, ay, este niño, por Dios, como decimos en mi tía, este culicagao, ya voy a traer la correa, le voy a dar con la chaca. Eso ya no se usa. Hace muchos años que no sé, y gracias a Dios, porque a mí sí, no he dicho ni les cuento. Está muy bien portada. Pero, y es en serio, mi mamá sí nos está viendo, que con seguridad está viendo, se va a enojar, pero es verdad, mi mamá era pegona. Entonces, como adultos, desarrollar esa inteligencia es como cuando el niño hace la pataleta. Uno lo observa y uno le empieza a decir, oye, te está mirando todo el mundo. Y el niño sigue, ¿no? Te da pena, te está mirando todo el mundo. Y de repente el niño empieza a observar, se levanta, se sacude. Y malecito del que se alivió, porque sabe que ese no es un comportamiento que estén haciendo los demás. Entonces en las peleas recuerda siempre que el adulto eres tú y tienes el poder de convertir esas peleas en algo divertido. Ay, no, vengan, ya no más, vamos a jugar. ¿Quién dijo yo? Pero muchas veces nosotras estamos trabajando, cocinando, empacando la lonchera. Déjenme tranquila, déjenme en paz. Involucrémonos un poquito más con los hijos. Eso ayuda un montón. Sí, sí, eso es muy lindo. Saber que hay herramientas pedagógicas, que nosotros hacemos lo que hacemos porque no tenemos otros recursos. Entonces, mi querida Livia, te toca investigar qué recursos pedagógicos tienes. Y lo más importante, recuerda que la rabia de tus hijos es la proyección de tu propia rabia. Y ahí te están gritando, mami, necesitas sanar esto. Yo no puedo seguir mirando el mundo con los ojos de la rabia porque te la vamos a mostrar a través de nuestra conducta. ¿Cuál es la rabia que no has sanado con papá? ¿Cuál es la rabia que aún mantienes hacia ti misma? Y Ahí hay, la vida nos está y hay mostrando. algo más ahí, y es si pierdes el control, mira alrededor tuyo en qué otras circunstancias estás perdiendo el control de tu vida. ¿A quién le estás cediendo tu poder personal? Porque si lo están viendo, seguramente otras personas que ya han desarrollado otras estrategias que no son tan saludables también. Digo, Así es. Mira, aquí tenemos un saludito bien lindo de Carlos Iván. Los quiero muchísimo, los dos llegaron a mi vida en un momento de enfermedad. Los honro, admiro, los llevo en mi corazón y pronto nos qué veremos. lindo, Carlos Iván, te mando un abrazo gigantesco. Ha sido un placer conocer a este hombre que es un gran ser humano
todo mi amor, mi cariño y te honro también desde aquí. Mira, aquí hay una niña Victoria preguntando, pero no sé si tiene que ver, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero que dice que cómo te sentiste con la grabación de La Chica Vampiro. No sé qué tiene que ver con esa pregunta. A ver, bueno, ay, Eso, Chica Vampiro fue una historia divina. Como actriz les voy a contar. ¿Cuándo tiene la oportunidad uno como actor de interpretar un personaje irreal, un vampiro? Ese vampiro lo hice sexy, era la abuela sexy, casada con el conde Drácula, al que ella le decía el vampirucho. Entonces era una mujer olfativa. Yo le metí esos ingredientes al personaje. Ella respiraba y decía A negativo de la Segunda Guerra Mundial. Le encantaba flirtear con los hombres jóvenes. Le encantaba, ella adivinaba solamente olfateando como qué tipo de sangre era. Y yo siempre la vi como un animal, en el buen sentido de la palabra, cazadora, olfativa, instintiva, no intuitiva, instintiva. Entonces traté de manejar en ese personaje de chica vampiro todas esas cosas que me llegaron para poderla interpretar. Me divertí un montón. qué bueno que lo disfrutaste. Mira, aquí hay una pregunta muy buena. Aquí hay varias preguntas que no vamos a alcanzar a responder porque quiero hacer una pregunta que para mí es esencial descubrir de gente sabia su visión de eso. Pero mira esta que nos hace aquí Agroinvex. Buenas noches. ¿Cómo tener disciplina aun cuando nos sentimos desmotivados y deprimidos? A ver, enfrentarnos a nuestro lado oscuro requiere un trabajo y una lucha en solitario. La disciplina tiene fecha de vencimiento. Cuando nosotros estamos, esto lo digo desde lo que sé, y Humberto con seguridad que tiene muchísima experiencia, nos va a regalar su punto de vista. No creas en mí, o sea, sigue buscando, porque eso vale la pena hasta que encuentres. Pero es como el desarrollar un hábito. A veces uno dice, es que yo voy a tener la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad también tiene fecha de vencimiento, pobrecita. O sea, ¿cómo es que nosotros le vamos a poner semejante carga? Lo que sí podemos hacer es meterle un virus a nuestro subconsciente. Y ese es el trabajo que nosotros muchas veces no queremos hacer. Porque el virus se le mete al subconsciente haciendo un trabajo luchando en solitario con nuestros demonios, con nuestra oscuridad, a través de la meditación, de la conexión con nosotros mismos. A veces escucho personas que llegan a mi consulta y me dicen, ay, es que yo trato de hacer meditación, pero duro 5 minutos y me aburro. ¿Ok? ¿Y por qué no te propones como hábito, que un hábito que es, métele tiempo todos los días, voy a sencillamente márcalo en tu calendario, todos los días de 7 a 7:05 de la mañana. Y no dejes de hacerlo por ningún motivo. En un mes hablamos, en 6 meses hablamos, en un año hablamos. Tú solamente ponle disciplina al hecho de hacerlo. Entonces, si resulta que para hacerlo necesitas una velita y tener incienso, la noche anterior, encárgate de dejar todo listo. Es como el escritor. No crean que el escritor cada vez que se sienta enfrente de su computador, que lo tengo aquí, él sencillamente empieza a escribir porque la musa le llegó. No, señores, eso no es así. Muchas veces se siente y dice, primero tiene que dejar su espacio libre, limpio, preparado para poderse sentar a ver qué le sale. Y segundo, si no le sale, empezar a desarrollar técnicas, con técnicas ciertas estrategias. Brainstorm, que es lluvia de ideas, ese brainstorm es fundamental para un escritor, empezar a investigar qué existe sobre ese tema, de la misma manera nosotros. Entonces, si no tenemos la disciplina, ¿cómo la podemos desarrollar? Pongámosle la disciplina al hábito y es organizar todo para que tú te sientes a ese encuentro, a esa lucha contigo mismo en solitario, para que puedas tener la disciplina después de lograrlo. Nos cuentas en un mes, en 6 meses y en un año. Sí, es que ese es el camino, es el camino. Mira, a mí se me ocurre también que muchas veces cuando no encontramos la respuesta a algo, lo que tenemos que cambiar es la pregunta. Y aquí yo te invito a que modifiques esa pregunta, porque tú te estás imponiendo
Tener disciplina cuando tu cuerpo te está dando unas señales muy concretas, te está diciendo estás desmotivado y estás deprimido. Entonces, si desmenuzamos la palabra desmotivado, ¿qué es lo que está sucediendo en tu experiencia íntima que te está desconectando de la motivación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces necesitas escucharte. Mira, durante toda esta hora Linda nos ha hablado de cómo ella ha triunfado venciendo todas esas pruebas a través de escucharse, de esa conexión íntima consigo misma. Esta es la respuesta. Tómate el tiempo de escucharte. Y la palabra deprimida muchas veces la utilizamos de una forma muy superficial, porque la depresión primero es un diagnóstico Sí, que debe ser generado por un especialista en el área, generalmente un psicólogo clínico, un psiquiatra, son los que te dicen a ti si estás bajo un diagnóstico. Entonces a lo mejor estás triste y tú dices deprimido. Hay que ser muy exactos y utilizar el lenguaje de una forma muy responsable, porque el lenguaje crea esa realidad. Entonces escucharte, cambiar el diagnóstico. Y en esos días le decía a alguien, es que la mejor comida es el hambre. Cuando uno tiene mm, hambre, eh, muy, te toca hacer lo que te toca hacer de la forma en la que te toca hacer. Linda, yo te voy a hacer esta pregunta porque en algún momento de mi vida, vivía una oscuridad tan fuerte, tan intensa, que no veía luz por ningún lado. Es decir, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía dinero ni siquiera para pagar el alquiler. Eh, no sabía qué hacer, no creía en mí, no me sentía siquiera capaz de hacer algo. Ese era mi caso, pero te voy a hablar de cientos de casos, de miles de casos de personas que van a ver este live después. Eh, ¿Qué le podemos decir a esa persona que está tan sumergida en deudas? Esa persona que debe más de lo que puede ganarse en toda su vida. ¿Qué le podemos decir a esa persona que se le acaba de morir un hijo, que se le acaba de fallecer un ser amado? Esa persona como tú lo pasaste, secuestran a tu esposo, después fallece, tú has pasado por ese fuego, has vivido esa purificación ya. ¿Qué le podemos decir a una persona en la cual tiene todo su universo oscurecido? Porque en ese momento, de hecho, nuestro cerebro no funciona bien tampoco, ni siquiera el lóbulo frontal va a estar activo como para hacer reflexiones profundas. ¿Qué le decimos a una persona en la que no ve luz? qué buena pregunta. Yo quisiera tener como la píldora mágica, como en Matrix, y además decirle, tómate el azul o tómate la roja, esto va a pasar, porque de verdad que el dolor a mí me conmueve, me llena de solidaridad y quisiera como que todo pasara más rápidamente, pero yo creo que ni siquiera los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos le podrían uno ofrecer una respuesta que sea 100% definitiva a algo de esa magnitud. La respuesta está dentro, dentro de ese ser que está atravesando esa situación y es una prueba que tal vez con seguridad pidió porque necesitaba aprender algo en esta tierra. Cuando nosotros venimos a vivir ese tipo de situaciones, así no estemos convencidos de eso, es porque lo pedimos. Nosotros pedimos aprender cosas y esas cosas llegan en forma de ciertas pruebas. Y aquí hay un trabajo en uno mismo, en empezar a sumergirse, así uno no vea la luz, así uno no tenga el deseo, pedir mucha conexión para poder iniciar ese viaje desde el dolor hacia nosotros. A veces decimos, no, pero es que yo estoy tan adolorido, me duele tanto, yo no quiero saber ni de la gente, no me provoca hablar con nadie. Sí, es cierto. Todos hemos pasado por momentos en los que no queremos estar ni siquiera con nosotros mismos, que renegamos por todo lo que hemos vivido. Y eso cambia las cosas. Si sigues ahí, vas a mejorar. Tu situación te va a hacer sentir diferente. No, es solamente cuando decidimos tomar acción en lo que tú creas, en lo que tú sientas, pero no te quedes ahí. Alguien me decía, pero es que yo no puedo. Bueno, entonces así vas a estar mucho tiempo hasta que puedas,
porque también eso es tu decisión. Mira qué te podría funcionar. Necesitas un encuentro con un sanador, necesitas renegar 1000 veces y gritarle al universo que no estás feliz con esta situación. Empieza por alguna parte, pero no te quedes quieto, porque cuando nos quedamos quietos, la quietud es la muerte, y lo que se muere se descompone y empieza a oler feíto, y ya ni que lo esconda, porque además se propaga. Entonces hay que aferrarnos más bien de esa chispita de luz, como la queramos buscar, porque siempre está para nosotros. No podemos cambiar la prueba, pero sí podemos cambiar la forma como la asumimos y la vivimos. Entonces es empezar a socavar, a mirar adentro. Mirar adentro es tan duro, por eso yo decía, lindo poder entregarle esa píldora, la azul o la roja, no tomes esto, que con seguridad esa le va a funcionar. Pero en cada uno es un trabajo tan personal. Y preguntarnos por qué y para qué estamos viviendo esto. ¿Por qué llegué aquí? Y empezar a sanar nuestra relación con el dinero. ¿Por qué llegamos a tener esa relación con el dinero? ¿O por qué perdimos a una persona tan importante en nuestras vidas? ¿Qué nos está dejando? Y si no nos queremos parar de la cama, entramos en una tristeza crónica profunda. Pero si nos quedamos ahí vamos a seguir. Solamente si tenemos el deseo de transformar lo que estamos viviendo, vamos a empezar a encontrar esas luces. No hay una solución inmediata. No, entonces yo hoy me pongo la camisa amarilla y el cristal verde y yo con eso, no, ojalá. Aquí es donde viene tu maestría. ¿Cómo la vas a vivir? ¿Qué herramientas tienes? Todo eso que decías en algún momento, ¿en qué lo vas a transformar? ¿Qué herramientas vas a tener para poder avanzar? Linda, te tengo el título de un libro tuyo. Se llama El dolor no te paralice. Gracias. O sea, lo has dicho de tantas formas, pero yo siento que esa es la esencia de eso que nos ayuda a nosotros a salir de las etapas de oscuridad. O sea, a lo mejor no sabes qué hacer, pero no te detengas. O sea, no te puedes detener. El dolor no te paralice. Linda, ¿cómo la gente se contacta contigo si quieren una consulta, una cita contigo? A través de mi correo, callejaslinda@gmail.com, y pueden contactarme a través de Instagram. Yo tengo una página pequeñita que se llama Yo Soy Linda's Divine Vibes. Ahí pueden hacerlo. La web que está en mantenimiento en este instante, pero a partir del 17-18 ya está en funcionamiento. Así que hay muchas formas de estar conectados, y también a través de mis redes sociales principales, que es esta, Linda-bajo Callejas en Instagram. Y aquí estoy, si hay algo que pueda hacer, con todo el amor. Con toda seguridad, porque con esa coherencia, esa paz, esa dulzura, esa energía, aquí todos están enviándote piropos, 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 piropos de esa belleza. Y yo sé que muchos de tus seguidores están viendo tu sabiduría y diciendo, wow, o sea, todo lo que hay detrás del artista, toda esa historia, esa luz, esa belleza, esa alma que resplandece y que deja una huella de amor y esa fragancia de la paz que hay en tu voz. De verdad que es un honor para mí. Es uno de esos honores que no espero, pero cuando llegan, me regocijan el alma, me regocijan el ser. De verdad que gracias por haberte transformado en ese ser que eres, gracias por la luz que le das a tantas personas. Yo sé que muchas personas que han estado en contacto contigo han encontrado la esencia del amor desde ese espíritu del cual eres canal. Y en algún punto de mi vida yo estuve sin saber qué hacer y dije, bueno, si no sé qué hacer en mi vida, entonces voy a convertirme en un canal de Dios en la tierra
y así me quité ese peso de tener que decidir algo, que Dios decida por mí. Yo siento que Dios ha hecho de ti una obra maestra, Linda. Bendito sea el instante en el que naciste, bendita sean cada una de tus pruebas, bendito sea el regalo que nos das con tu presencia y que el camino siempre se abra para que puedas servir a miles, porque yo sé que hay miles que van a pasar en tu camino y que van a encontrar esa lucecita dentro de sí gracias a tu presencia. Qué honor conocerte y que nos hayas regalado esta hora, mi amor. Que Dios te bendiga Te infinitamente. bendigo y te honro. Gracias por este espacio, por siempre tener esa sonrisa amorosa, esa palabra perfecta para todos nosotros. Tú sabes cuánto te admiro y sabes que deseo que tu palabra llegue a cada rincón de este planeta, porque sí que te necesitamos. Gracias. Dios te bendiga, mi amor. Y gracias infinitas y bueno, un abrazo para toda tu familia para que te terminen de disfrutar este domingo hermoso allá donde quiera que esté. Me imagino que estás en Miami. El próximo año nos vemos allá. ¡Ay, aquí te espero! ¡Qué emoción! Sí, sí, así va a ser. Un abrazo. Cuídate mucho. Bendiciones. Gracias. Namaste.